En el programa de hoy hablaremos sobre cosas, hablaremos sobre levantar el... hablaremos sobre... joder. Bueno, sí, sobre eso. Efectivamente, estamos hablando de esas pastillitas azules. Si estás pensando en una rave o en algún recuerdo en Ibiza, no, esas no, las otras. Resulta muy complicado no decir la palabra pastillita azul y que inmediatamente se nos venga a la mente la palabra Viagra. Son dos conceptos asociados. Y eso que en el mercado hay otra serie de fármacos incluso más ventajosos a nivel de efectos positivos y negativos. ¿Los conocéis? Son Cialis, Levitra. ¿Sabéis las diferencias? Pues hoy vamos a hablar de ellas. Quiero que cerréis los ojos, os concentréis y penséis en la palabra más erótica, en la palabra más sugerente, en la palabra que os produzca mayor estimulación sexual que podéis imaginar. Cerrad los ojos, concentraos, pensad profundamente en esa palabra. ¿A qué la sé? Guanosin monofosfato cíclico. ¿Habéis pensado esa, no? ¿Qué pasa? ¿No suena bien? Es que nos suene bien o nos suene mal, realmente tenemos que apoyar bastante a nuestro amigo Guanosin. Porque básicamente es el principal mediador intracelular de las acciones fisiológicas del... Vale, ahora viene todo el tema súper complejo. Quedaros con una cosa. Básicamente, decir, o sea, el guanosin monofosfato cíclico va a permitirnos que, bueno, pues que haya alegría. ¿Qué va a pasar? Pues que hay una enzima malvada, vamos a llamarla, no sé, vamos a inventar un nombre así chungo. PD5, vale, es el nombre real. La PD5, la fosfodiesterasa tipo 5, ¿vale? Es la responsable de que nuestro amiguito el guanosin, ¿vale? Es decir, pues se degrade. Y es por eso, al carecer de guanosin dentro del cuerpo cavernoso del pene, pues digamos que la cosa va para abajo. Esto es, guanosin, bien. PD5 viene, soy PD5 malvada. Bajonazo, gatillazo. Entonces la PD5 lo que va a hacer, esta enzima va a ser jodernos la vida. ¿Vale? Es decir, va a secuestrar a guanosin y con ello, pues nuestro... Y sí, de acuerdo, la manera de explicarlo ha sido un poco chorra, pero es bastante gráfico, es bastante sencillo así ver que, bueno, que básicamente decir el Viagra, Levitra, Cialis, todos actúan siguiendo el mismo mecanismo de acción. Esto es, inhibiendo de manera específica la PD5, la fosfodiesterasa tipo 5. Básicamente decir, lo que va a hacer va a ser intentar bloquear la acción de la PD5, ¿vale? Por lo que va a haber más guanosin dentro del cuerpo cavernoso del pene. Esto es, aquello que nos está fastidiando, pues directamente lo inhibe. Es súper sencillo. Aunque obviamente eso tiene más implicaciones y una serie de... Pero hoy no vamos a entrar en terrenos súper específicos. Sencillamente tenéis que saber realmente decir que impide la acción de una sustancia que hace que otra sustancia no esté dentro del pene. Fin. Para empezar hay que entender que hay diferentes fármacos que no son Viagra, pero actúan de una manera similar a Viagra. Esto es, estaría el Viagra, estaría el Cialis y estaría el Levitra. Son nombres comerciales, luego diremos exactamente cómo se llama a nivel químico cada sustancia. Es prácticamente irrelevante. Y así ponemos un poco de luz en este oscuro agujero. Y es que aunque realmente Pfizer se puede decir que nos la metió con el Viagra, luego se vino un poquito abajo, se desinfló. ¿Por qué? Porque surgieron una serie de fármacos que sencillamente eran más ventajosos, tenían más y menos de... Bueno, ya me entendéis, funcionaban mejor. Funcionar funciona, realmente es decir, es un fármaco que funciona, pero no en todo el mundo. Y es que tenía un índice de efecto positivo entre un 40 y un 80%, lo cual es una cifra bastante dispar, ¿no? O sea, si te dicen que tienes entre un 40 y un 80% de posibilidades de algo, pues no tienes muy claro a qué se refieren. O es un 40 o es un 80. La diferencia, desde luego, es significativa. Para resumir, básicamente el Viagra no a todo el mundo le hacía un efecto positivo. Además de eso, decir, es que tiene otra serie de aspectos por culeros que la verdad es que no son demasiado agradables. Entre ellos, por ejemplo, decir, lo que tarda en hacer efecto. Muchas veces y en muchas personas tarda hasta una hora en hacer efecto. Dependiendo de lo premeditado, de lo calculado que tuvieses el asunto del encuentro sexual, pues podía ser un poquito incómodo de emplear. Más luego estaba toda la cuestión de que si previamente o seguías una dieta alta en grasas, pues muy probablemente tardase aún más tiempo en hacer efecto y encima luego, digamos que la situación pasional, pues tuviese algún tipo de freno antes. Básicamente, el efecto del Viagra por comer graso podía desaparecer antes, lo cual es pues bastante incómodo. Ahora tenemos también que mirar la dieta para saber cómo bajar la bragueta. Llegó al mercado pues un tipo duro, ¿no? El Cialis. Básicamente eran todo ventajas, todo ventajas. Hacía efecto en 30 minutos. De hecho hay gente que dice que incluso en menos. Esto es, su acción es rápida.
la eficacia iba subiendo, 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 y digamos que el pleno efecto, el efecto, digamos, vamos, cuando estabas más en toda la fiesta, pues era unas 2 horas. A las 2 horas realmente Cialis desplegaba todos sus efectos amatorios. Y luego además se podía mantener en el tiempo pues entre 24 y 36 horas, lo cual es una verdadera barbaridad. Y bueno, así pues, oye, uno se tomaba una pastilla y podía estar aguantando la fiesta, pues prácticamente decir, pues todo el finde. De hecho, decir, había quien lo llamaba la pastilla del finde, que al final habría que ir al urólogo, ¿no? Porque tanto darle al... O sea, eso genera un desgaste, ¿no? Una fricción, ¿no? Por fricción al final hay un desgaste, eso no... O sea, sano, sano tampoco es, ¿no? Claro, claro, también luego hay lubricantes que, bueno, voy a dejar de lucubrar. El Levitra siempre fue un poco el patito feo. ¿Por qué? Bueno, realmente decir, o sea, las formulaciones normales de pastilla y demás, pues tenían un montón de interacciones con la comida, no se absorbían del todo bien, y aunque digamos que no, digamos, no tenían tanto problema como el Viagra, que el Viagra si lo mezclabas con una dieta alta en grasas o una comida alta en grasas, pues el efecto realmente es decir, se volvía muy inestable. El Levitra directamente tenía un efecto muy, 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 muy bajo en comparación al Cialis, por ejemplo, es decir, o incluso al Viagra. Mientras el Viagra, mientras funcionaba, funcionaba. Luego, por culpa de la dieta alta en grasas, pues decaía su efecto. En el caso del Levitra, no. Es que directamente su efecto bueno, se difuminaba un poquito. Y de hecho, es decir, para gente que tenga problemas, pues, en fin, psicológicos o que realmente tenga inseguridad en este plano, pues realmente decir, contar con una ayuda que no te ayuda del todo, pues tampoco es que sea genial. Es cierto que Levitra en los últimos años, con fórmulas como tabletas bucodispensables y incluso sprays y demás, pues bueno, sí que ha cogido cierta cuota de mercado, pero bueno, ante el Cialis, que es tomar una pastillita y hasta luego, pues la verdad es que el Levitra tenía bastantes limitaciones. No son caramelos. De hecho, es decir, bastaba con abrir, no sé si todavía es así, pero una caja de Viagra y leer el prospecto para que, bueno, el primer efecto secundario nos echara un poco para atrás. Y es que, número uno, muerte. Claro, esto no incentiva, esto no anima, ¿no? O sea, es realmente decir, echaba para atrás, pero no era obviamente el efecto secundario más usual, en fin, gracias a Dios, ¿no? Pero sí que tenía una serie de efectos secundarios pues, bastante, bastante jodidos. Entre ellos el dolor de cabeza terrible. Muchas personas experimentaron un dolor de cabeza absolutamente demencial, terrible. Otros náuseas, mareos, hipotensión, que básicamente decir esa hacía gracia porque ponía hipotensión postural y obviamente decir pues dependiendo de lo creativo que fueras en tus relaciones pues obviamente si, si, tenías algunas posturas tal pues te podías venir al suelo, o sea directamente, es decir, esto obviamente era más marcado en unas personas que en otras, pero realmente es decir, digamos los efectos secundarios o los efectos en fin, negativos estaban ahí y esto se ha corregido, pues la verdad es que en parte sí. ¿Cómo? Con un nuevo fármaco. ¿Elimina todos los efectos secundarios? No. Pero bueno, está bien saber que existe. Aunque no ha demostrado que tenga menor influencia de efectos secundarios graves, como puede ser el infarto de miocardio, como puede ser la muerte, realmente sí que tiene una serie de ventajas competitivas. El Spedra, sin la E. Siento ser español, los españoles siempre decimos antes de espagueti, no, spaghetti, ¿vale? Spedra. La Spedra realmente tiene una serie de ventajas competitivas respecto a sus rivales. Y es que, para empezar, actúa a los 15 minutos. Simplemente 15 minutos. Y, por otro lado, pues tiene otra serie de características especiales. Y es que, al margen de la duración, que es bastante, en fin, es bastante variable de una persona a otra, los efectos secundarios remitidos son bastante más bajos. Esto es, las personas que tienen dolor de cabeza terrible, que tienen bajones de tensión, que realmente no pueden, tienen sofocos, no pueden lidiar con las otras sustancias, pues con el Spedra sí. Para concluir, vamos a decir cuál es el nombre técnico, el nombre, digamos, farmacológico de cada uno de estos compuestos, porque siempre uno habla de Viagra, pero realmente es simplemente el nombre comercial, para entendernos. En el caso del Viagra sería sildenafilo, en el caso del Cialis sería tadalafilo. Ya sé que son nombres, por esto le pusieron nombres más bonitos, como bueno, tampoco son preciosos, pero básicamente son más sencillos de recordar. En el caso del Levitra, pues bueno, es vardenafilo. Como veréis, pues el hecho de que acaben todos más o menos igual, pues indica que son primos hermanos. Y en el caso del Spedra, ¿vale? Sería avanafilo. Sí, sin H, avanafilo.